Buenas, apreciados compañeros de la Maestría Docencia Universitaria Corte 23. Y buenas tardes, apreciada profesora Marbella Alvarado. Nosotros somos el equipo número 2, el cual le vamos a estar disertando en nuestra videoconferencia el origen y la evolución de la educación universitaria en Venezuela durante el periodo 1830 a 1958. Este equipo está conformado por el abogado Orlando Morales, la licenciada Carmen Castillo, la licenciada Flavia Ampueda, la licenciada Rose Puerta y mi persona, el licenciado Eli Zapata. Los invito a todos ustedes a disfrutar de este encuentro virtual, el cual nos va a permitir a nosotros, en el desarrollo de esta videoconferencia, el disfrute de lo que fue esa educación venezolana durante ese periodo, el cual ya le comenté. Vamos a descubrir ese piso epistémico que se encuentra durante ese periodo de lo que fue la educación venezolana y lo que ha trascendido desde aquel momento hasta la actualidad. Buenas tardes a todos, profesora, equipos participantes. Mi nombre es Orlando Morales, integrante del grupo número 2. Mi más sincera palabra felicitación a los integrantes del grupo 1 que participaron. En el contexto venezolano, la evolución de este periodo educativo ha estado supeditada a las políticas y programas del gobierno de turno, por lo que desde su origen ha estado como una montaña rusa. En un cuadro general se puede dividir la etapa. Yo me voy a resaltar 3 años más de 1830 para hablar de dos periodos específicos. Se divide la etapa entre 1827 y 1958. Ya sé que me toca 1830, pero quiero enfatizarme, dividirla en dos periodos para explicarme mejor. En dos periodos fundamentales, y serían la Universidad Republicana, que vendría siendo 1827 a 1936, y la etapa de transición democrática, que viene siendo 1936 y 1958. O sea, el lapso que me toca a mí, dividirlo en dos periodos adicionales. Si ustedes recordarán la historia, esos años fueron de mucha turbulencia social y cultural, porque Venezuela no se había consolidado la democracia. En consecuencia, entre guerras, restauraciones y dictadura, esa parte de la historia educativa, la universidad sufre las consecuencias de la crisis política que sigue la independencia, los efectos de la guerra federal de 1859 y 1863, y vive un segundo momento de modernización producto de la recepción al positivismo a partir de 1866 hasta finales del siglo XIX, cuando asciende al poder Cipriano Castro y al muy conocido Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935. O sea, en pocas palabras, en estos periodos la institución universitaria se ve reducida a su más mínimo funcionamiento académico. Para nadie es un secreto que los regímenes dictatoriales poco les interesa invertir en la educación, por lo que saben que un pueblo preparado y educado no es vulnerable ni fácil de manipular, por lo que experimentó una recesión y un estancamiento. Pero bueno, pese a la situación, se hicieron algunas reformas políticas. Ya en 1827 se dotó la Universidad de Caracas deja de ser eclesiástica y pasa a ser la Universidad Central de Venezuela bajo la dirección del doctor José María Vargas. La estructura de la universidad pasa ese entonces, a 1830 también, la estructura de la universidad pasa basada en un modelo compuesto con la función esencial de la docencia orientada a la habilitación profesional. Con el triunfo de la Revolución Federal de 1864 aparece por primera vez en la Constitución Nacional la libertad de enseñanza, que se ha protegido en toda su extensión.
No obstante, saliendo apenas de un largo y cruento proceso bélico, la Universidad Venezolana había momentos de altos y bajos que se caracterizan por las luchas caudillistas que destacaron al país. Se vive momentos histórico-políticos donde estaba difícil concretar el inicio independentista, la unidad política territorial, esencial para cualquier proceso de desarrollo económico. Entonces hubo periodos donde no había mucha atención para la educación, pese a los derechos constitucionales decretados. Como suele suceder, generalmente una carta magna establece sólidos fundamentos, principios que no suelen concretarse en la realidad por diversas razones. Un hecho importante y que tendrá trascendencia en la evolución de la educación superior fue el decreto de 1870 del general Guzmán Blanco, referente a la instrucción primaria gratuita obligatoria. Ese decreto se estatuyó en forma precisa el control del Estado sobre la educación. Es importante porque representa un antecedente del principio de gratuidad de la enseñanza a nivel superior, creo que lo mencionaron los compañeros del grupo anterior, que hasta hoy se mantiene en el área de pregrado y que ha ratificado el Código de Instrucción Pública de 1897. Como se sabe, la educación superior en muchos países, la educación superior no es gratuita. Aunque la universidad del siglo XX, aun cuando continúa siendo elitesca, se ve sometida a una discusión constante de lo que debe ser el deber ser de la universidad latinoamericana. Y en ese sentido fue determinante el efecto de la reforma de Córdoba en Argentina en 1958, porque ese movimiento en Argentina se hizo, ¿cómo sería?, en un lenguaje más actualizado, pues me llega la memoria, se hizo viral, donde se hicieron unos planteamientos con respecto a la educación universitaria. Unos estudiantes universitarios se alzaron contra el gobierno y se regó por América Latina, aunque tardíamente debido a los largos periodos de regímenes de fuerza que existieron en el país hasta el año 1958. Por eso se hizo un poco más difícil implementar esa reforma. Ahora bien, al iniciar ese siglo, la educación superior no era color de rosa, a pesar de que en 1897 Maracaibo y Valencia vieron a luz nuevas universidades. Estas tuvieron una vida efímera porque fueron clausuradas en 1904. Para esa época prácticamente la educación universitaria casi no existió debido a una Venezuela rural, con alfabetismo, agricultura de subsistencia, industria incipiente y además la llegada de tiempo de dictadura donde no hay mucha cabida para la enseñanza. Entonces nos llegamos a lo que mencioné hace rato, que sería la llegada de la etapa de la transición democrática, que fue en 1936-1958, donde se echan las bases de la ampliación del sistema universitario nacional con la reapertura de la Universidad de Zulia en 1946 y la Universidad de Carabobo en 1958. Quiere decir que las universidades se comienzan a operar algunos cambios vinculados directamente a fortalecer algunos sectores de la actividad económica, y en ese sentido se observan algunos avances. Se crean nuevas instituciones, se fomenta la investigación, entre otras, pero a la vuelta de la esquina esperaba el inicio de otro régimen militar. De esta época se extrae la Ley Orgánica de Educación y el hecho de que a partir de 1958 comienza la expansión y transformación del sistema educativo hasta el presente. Bueno, a manera de conclusión, profesora, compañero, porque era una extensión muy corta, en conclusión, la educación universitaria que abarca de 1830 hasta 1858 conjuga una serie de sucesos tanto positivos como negativos, todos vinculados al momento histórico-político, entre ellos guerras, dictaduras, recesión económica, entre otros aspectos, pero son rescatables las acciones que crearon las bases de la educación superior venezolana moderna. Pese a todo, se crean universidades que hasta hoy gozan de prestigio por la calidad de la enseñanza, la gratuidad del nivel, que es fundamental, y la posterior apertura de la educación que se ha venido construyendo con base en principios que pretenden moldear una mejor sociedad a través de la preparación integral de los profesionales que egresan de la universidad. Muchas gracias por la atención dispensada.